Buenas noches, hoy vamos a realizar otro problema de deformaciones triaxiales. El problema que vamos a realizar es el 225 del libro de Singer. El problema nos indica un tubo de acero de 50 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor encaja perfectamente y sin holgura en un orificio absolutamente rígido e indeformable. Determinar el esfuerzo circunferencial en el tubo cuando se le aplica una fuerza axial de compresión de 10 kilonewtons. El coeficiente de la relación de Poisson es 0.30 y el módulo de elasticidad 200 gigapascales o 200 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Despreciar la posibilidad de pandeo en las paredes del tubo. Ok, entonces nos están pidiendo determinar el esfuerzo circunferencial que se va a generar en el tubo cuando a este se le aplique una fuerza axial de compresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestro tubo, y aquí ya lo había dibujado para que fuera más fácil. Vamos a trasladar. Ok. Entonces nos están diciendo que tenemos en nuestro tubo, y este tubo que sería visto desde arriba, la figura, lo que se ve en anaranjado, y las proyecciones de las paredes serían las amarillas, ¿verdad? El tubo encaja perfectamente en un agujero o un espacio que serían las líneas negras. Cuando encaja dentro del espacio, no genera esfuerzos. Simplemente queda exactamente ajustado, ¿verdad? Pero con esfuerzo cero. O sea, entra a perfección, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el tubo puesto, venimos y le aplicamos una fuerza. La fuerza es de 10 kilonewtons, que es lo que nos está indicando el problema. Ahora, entonces, a la hora de aplicar esta fuerza, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que en nuestro tubo se va a contraer en el sentido longitudinal o en el sentido del tubo. Entonces, a la hora de contraerse en este sentido, las paredes se van a engrosar. Vamos a venir y vamos a tener que nuestras paredes, aquí lo que nos interesa son las paredes, ¿verdad? Las paredes van a sufrir una deformación, pues si estuvieran libres, ¿verdad? De este tipo, así, ¿verdad? Entonces, si las paredes, perdón, se pudieran deformar hacia afuera del tubo, de la línea anaranjada hacia la izquierda, de la línea anaranjada hacia la derecha, se deformarían acá, ¿verdad? La mitad de la deformación de una pared hacia cada lado, igual en la otra pared, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Primero vamos a venir y vamos a determinar cuánto va a ser la deformación que se va a producir en el sentido lateral del tubo, ¿verdad? Entonces vamos a asignar ejes de coordenadas. Vamos a decir que en el sentido vertical va a ser y en el sentido horizontal va a ser X. Simplemente por ponerles nomenclatura, ¿verdad? Entonces, tenemos una fuerza sobre el eje y necesitamos una deformación sobre el eje X. Aquí el eje Z no nos va a interesar, ¿por qué? Porque va a producir la misma deformación que X. Entonces podríamos considerar nuestro sistema como biaxial, ¿verdad? Perdón, mucha. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestro sistema de coordenadas,
vamos a venir y vamos a determinar las deformaciones. Entonces vamos a trabajar con nuestra ecuación de Poisson de deformación triaxial. Entonces vamos a decir que la deformación unitaria, perdón, es en X. En X, porque es el eje que nos interesa, ¿verdad? Va a ser igual a el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en el eje que estamos considerando menos la relación de Poisson por el esfuerzo en los ejes ortogonales, ¿verdad? Esta sería nuestra ecuación. Entonces, la deformación unitaria en el eje que nos interesa va a ser esto de acá, ¿verdad? Ahora, perdón, analicemos nuestro sistema. Tenemos únicamente una fuerza sobre el eje Y. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo en el eje X va a ser 0 y el esfuerzo en el eje Z va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas en esos dos sentidos. Ahorita estamos considerando como que el tubo se pudiera deformar de forma libre, ¿verdad? O sea, como que no tuviera restricción. Entonces, determinemos la deformación en el eje X. La deformación unitaria en X va a ser igual. Vamos a eliminar esto acá. Vamos a unir todo. Entonces sería el inverso del módulo de elasticidad por el negativo de la relación de Poisson por el esfuerzo en Y, ¿verdad? O el negativo de la relación de Poisson por el esfuerzo en Y dividido el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la deformación unitaria en el eje que nos interesa, que va a ser en el eje X, según el esfuerzo en el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? El esfuerzo ya sabemos que es fuerza partido área y nos están dando la fuerza. Entonces vamos a sustituir este esfuerzo por esta ecuación. Entonces la fuerza es 10 kilonewtons, ¿verdad? Vamos a ponerle PY solo para poderla identificar. Y el área sería el área que va a resistir esa fuerza, que va a ser esta área anaranjada, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a escribir la ecuación del área. El área va a ser pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿verdad? Eso sería así nuestro tubo fuera sólido, pero como es hueco, entonces va a ser pi cuartos por el diámetro mayor al cuadrado menos el diámetro menor al cuadrado, ¿verdad? Que sería solo el de la pequeña fracción que se ve ahí. Entonces, ya sabemos esta ecuación, PY, ya la conocemos, ya conocemos el área, vamos a sustituir el esfuerzo en Y. Entonces vamos a decir que la deformación unitaria en el eje X va a ser el negativo de la relación de Poisson por el esfuerzo en Y, dividido este 4, a la hora de estar en el denominador pasa a multiplicar, lo vamos a poner en el numerador de una vez, por 4, esto va a ser por pi, por el módulo de elasticidad, por el diámetro al cuadrado mayor, menos el diámetro al cuadrado menor, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación para determinar la deformación unitaria en el eje que nos está interesando, ¿verdad? Entonces, calculemos esta deformación. Vamos a tener el negativo de la relación de Poisson, que es 0.30 por la fuerza en Y, que es la que teníamos acá, ¿verdad? 10 kilonewtons por 4. Todo esto dividido pi por el módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales, por la diferencia de cuadrados de los diámetros, ¿verdad? El diámetro mayor sería
un tubo de 50 milímetros, ¿verdad? De diámetro. Entonces tenemos 50 milímetros al cuadrado menos el diámetro menor sería el diámetro mayor menos 2 veces el espesor, ¿verdad? Porque 2 veces tenemos un espesor acá y un espesor acá, ¿verdad? Entonces son menos 2 veces. El espesor son 2 milímetros, 50 menos 4 milímetros serían 46, ¿verdad? Menos 46 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces, procedemos a calcular la deformación unitaria en el eje. ¿Qué nos interesa? Ok, perdón, aquí una cosa. La fuerza que está produciéndose en Y es compresión, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de acá tiene que llevar el signo de la compresión, que es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el eje X nos va a producir una dilatación. Entonces, la deformación unitaria nos tiene que dar positiva. Y aquí solo teníamos un signo, ¿verdad? Entonces, nos hubiera dado como que se estuviera contrayendo, que no es cierto, ¿verdad? Ok. Entonces calculamos y esto nos da 49.73 por 10 a la menos 6, ¿verdad? O micrómetros sobre metros. Entonces, esta va a ser la deformación unitaria que se va a producir en el eje que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esta deformación? Si quiere vamos a analizarla. Vamos a tener, vamos a poner con el mismo color para no perdernos. Tenemos nuestro tubo acá. Entonces, el tubo se está deformando. Y dijimos que la deformación que se iba a producir iba a ser hacia afuera y hacia adentro del tubo, ¿verdad? Entonces, vamos a exagerarla un poco, no tanto, pero sí un poco. La deformación para poderla visualizar mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esa va a ser la deformación exterior y hacia acá se va a estar generando la deformación interior, ¿verdad? Entonces, la pared, recordemos, si vemos esta pared en sección, pues de hecho nos interesa más verlo así. Tenemos nuestra pared que es de 2 milímetros de espesor y esta pared a la hora de que se le aplica la fuerza de compresión al tubo se va a deformar de esta forma. Ahora la pared está acá y se va a expandir hacia los dos lados, considerando o suponiendo que no tenemos restricción de desplazamiento en ningún lado de la pared, ¿verdad? Entonces esta deformación en X va a ser la deformación total que se va a producir. Entonces, si lo viéramos de esta forma, venimos y vamos a decir que aquí vamos a tener una parte de la deformación
aquí otra parte y acá otra parte. Entonces esta deformación en X vamos a tener acá un cuarto de la deformación en X, ¿verdad? En cada parte de estas que estamos analizando. Aquí estamos haciendo una sección, ¿verdad? Entonces, si ya vemos solo una pared, vamos a tener acá y acá. Entonces vamos a tener acá la deformación en X cuartos y la deformación en X cuartos, ¿verdad? Lo mismo sería para la otra pared que está en el otro lado. Pues como es lo mismo, entonces no lo vamos a analizar. Entonces, si nos damos cuenta, lo que se va a agrandar el tubo va a ser un cuarto acá y un cuarto acá. O sea, va a ser prácticamente la mitad de la deformación que analizamos hacia afuera del tubo y la otra mitad va a ser hacia adentro, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es esta parte que se agranda. Entonces vamos a venir y vamos a decir que la deformación unitaria exterior va a ser la deformación unitaria en X medios, ¿verdad? La mitad de esta deformación que ya calculamos. Entonces tenemos 49,73 micrómetros sobre metros y esto sería dividido 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener la deformación unitaria en X exterior o lo que se sale del tubo, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar, vamos a ver, dividido 2. Serían 24,87 micrómetros sobre metro, ¿verdad? Entonces, esta es la deformación que nos interesa. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que reducir con una fuerza externa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esta fuerza externa o este esfuerzo externo? Vamos a venir y ya sabemos que el esfuerzo es en el eje, entonces sabemos que la deformación unitaria es el esfuerzo por la longitud dividido el módulo de elasticidad. Entonces, este esfuerzo va a ser el que se produce para volver a regresar esta deformación hacia el punto inicial, ¿verdad? La longitud sería la altura, si esto está visto desde arriba, sería cuánto se profundiza dentro de la pantalla, el tubo, ¿verdad? O esta altura de aquí para acá. Pues como no la conocemos, le podemos llamar simplemente L y dejarla por el momento así, ¿verdad? Y el módulo de elasticidad pues ya no lo dan. Entonces, ya sabemos la deformación unitaria, que es esta de acá, deformación unitaria en X exterior, y esto nos va a dar un esfuerzo en X, ¿verdad? Por la longitud dividido el módulo de elasticidad. Entonces, despejemos el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo en X va a ser la deformación unitaria en X exterior por el módulo de elasticidad dividido la longitud, ¿verdad? Multiplica y divide. Sí. Acá, ¿verdad? Entonces, de aquí lo único que no conocemos es la longitud, pero si venimos y decimos desde el principio. No vale nada, no. Ok.
que esto de acá tiene una longitud unitaria, o esta es igual a 1, entonces ya con esto ya podemos venir y esta longitud eliminarla, ¿verdad? Entonces el esfuerzo va a ser únicamente la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Entonces, sustituimos valores. La deformación unitaria dijimos que son los 24.87 micrómetros sobre metros. Por el módulo de elasticidad, que era de 200 gigapascales. Bueno, es de 200 gigapascales. Dividido la longitud, que sería 1 metro, ¿verdad? Ok. Entonces, de aquí ya nos da el esfuerzo en el eje. Ah, bueno. Sí, no, ahí estamos bien. Ok. Entonces, aquí nos va a dar un esfuerzo por unidad de longitud, ¿verdad? O por una longitud de 1. Pues si le ponemos aquí la dimensional 1 metro, vamos a tener no un esfuerzo, sino que vamos a tener una fuerza partido longitud, una fuerza lineal, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa sería el esfuerzo. Ahora, por eso lo vamos a dejar como por unidad de longitud. Entonces, realizamos nuestra operación, 24.87 micrómetros por los 200 gigapascales. Y esto nos queda que son 4.97 megapascales, ¿verdad? Aquí la podemos poner por unidad de longitud, que sería por metro. O lo podemos dejar simplemente así, ¿verdad? Lo vamos a dejar solo como el esfuerzo normal. Ok. Entonces tenemos nuestro esfuerzo en el eje X. Ah, bueno. Esto de aquí vamos a reducirlo. Perdón, mucha, aquí no lo puse. Entonces este esfuerzo tiene que ser en compresión. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el diámetro, ¿verdad? Desde esta deformación hasta esta de acá. Entonces tiene que ser negativo o en compresión, ¿verdad? Menos 4.97 megapascales en compresión. Ok. Entonces tenemos ahorita un esfuerzo que está sobre el eje X. Pero en el problema nos están pidiendo el esfuerzo circunferencial. ¿Cómo hacer este esfuerzo circunferencial? Va a ser acá, ¿verdad? En toda la circunferencia que se esté generando, no sobre el eje X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo aquí tenía hecho un dibujito antes. Vamos a jalar esto. De acá. Ok. Entonces, tenemos esto de acá ahorita, ¿verdad? Entonces tenemos un esfuerzo en X, que va a ser prácticamente un esfuerzo radial que se esté generando. Ahora, en cualquier parte vamos a tener este esfuerzo en X. Pero lo que necesitamos es el esfuerzo circunferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a dividir nuestro tubo en dos partes. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto va a ser la fuerza que están resistiendo cada una de las mitades o cada una de las paredes del tubo, ¿verdad? Y para eso venimos y nos pasamos acá. Entonces tenemos el esfuerzo radial, perdón, que se está generando acá. Y vamos a tener acá, en cada una de las paredes, la mitad de la fuerza de restitución, ¿verdad? O de la fuerza para que estas fuerzas de acá o este esfuerzo no genere desplazamiento. Ahora, entonces, ya que tenemos esto de aquí,
venimos y lo voy a poner aquí abajo. Para podernos guiar más fácil. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si nos damos cuenta, sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas se van a anular, ¿verdad? Y las fuerzas en X van a ser las únicas que van a generarse. Entonces, realizamos sumatoria de fuerzas en X para determinar esta fuerza de reacción, ¿verdad? Hacia la derecha es positivo. Entonces vamos a tener a la derecha 2R medios o la fuerza de restitución, ¿verdad? Menos el esfuerzo de esta fuerza o de esta presión o la fuerza de este esfuerzo, ¿verdad? Entonces, para determinar esa fuerza que vamos a hacer, vamos a venir y vamos a proyectar la vertical y sería lo que se está introduciendo en la pantalla, ¿verdad? Lo que se está yendo hacia la pantalla. Entonces, vamos a tener que el esfuerzo es, recordemos, el esfuerzo es una fuerza por unidad de área, ¿verdad? Entonces, como estamos calculando fuerzas, necesitamos determinar el área. Entonces, el área sería donde se está aplicando, que sería desde aquí afuera hasta acá, que serían los 50 centímetros, 50 milímetros, ¿verdad? De alto por una longitud unitaria. Entonces vamos a tener que va a ser el esfuerzo en Y por el área. Y el área dijimos que es el diámetro externo por la longitud, ¿verdad? Esta longitud es esta misma longitud, la misma longitud unitaria. Entonces, por eso es de que les había dicho antes de que aquí no nos interesaba ponerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahorita, al tenerlo aquí, simplemente la anulamos, ¿verdad? Se anula la longitud, entonces ya no nos interesa. Ok, entonces, vamos a tener esto de acá, y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la fuerza de restitución o la fuerza resultante sería el esfuerzo, perdón, este es X, y lo tengo como Y mucha, perdón. El esfuerzo en X. Entonces, la fuerza va a ser el esfuerzo en X por el diámetro por la longitud, ¿verdad? Y como necesitamos para cada una de las paredes, va a ser medios, ¿verdad? Entonces, para una pared, sería R medios o el esfuerzo en X por el diámetro por la longitud partido 2. Ok, entonces ya tenemos la fuerza que se va a estar generando en una pared, ¿verdad? Esta va a ser una fuerza por unidad de área. Entonces, ahora vamos a determinar el esfuerzo, ¿cómo era el esfuerzo circunferencial? Entonces, este esfuerzo circunferencial, ¿cómo va a ser? Va a ser, vamos a cambiar de color. Vamos a poner que el esfuerzo circunferencial es la fuerza dividido el área. Bueno, vamos a poner así. Fuerza circunferencial dividido el área, ¿verdad? Área circunferencial. Entonces, esta fuerza C va a ser esta de acá. La fuerza circunferencial, ¿verdad? Y el área va a ser
esta de acá. Esa va a ser el área, miren. ¿Por qué esa? Porque aquí es donde se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Prácticamente en todo el espesor del tubo. Entonces, ¿cuánto va a ser esta área? Va a ser el espesor del tubo por la longitud. Entonces, el área va a ser el espesor del tubo por la longitud, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo circunferencial va a ser igual a ¿qué? Vamos a sustituir al esfuerzo en X por el diámetro por la longitud dividido 2 veces el esfuerzo por la longitud. Entonces, las longitudes se anulan y solo nos va a quedar el esfuerzo en X por el diámetro dividido 2 veces el espesor. ¿Por qué 2 veces el espesor? Porque son 2 paredes, ¿verdad? Por eso desde aquí lo habíamos visto. Entonces, como ya sabemos cuánto es este esfuerzo en X, ya conocemos el diámetro y ya conocemos el espesor, pues podemos calcular el esfuerzo circunferencial, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo circunferencial va a ser el esfuerzo en X, que dijimos que eran los 4.97 megapascales. Aquí si nos damos cuenta ya no vamos a utilizar el signo negativo porque sabemos que es en compresión y aquí ya lo analizamos como compresión, ¿verdad? Acá. Entonces ya la fuerza o ya el valor lo podemos tomar como positivo. 4.97 megapascales. Por el diámetro, que son los 50 milímetros, dividido 2 veces el espesor, que serían 2 veces 2 milímetros, ¿verdad? Vamos a ver, 2 milímetros de espesor. Ok. Entonces, ya con esto ya podemos determinar cuánto va a ser este esfuerzo circunferencial, ¿verdad? Y este nos va a dar... Esto nos da 62.17 megapascales. Entonces, ese va a ser el esfuerzo circunferencial que se está generando en el tubo, ¿verdad? Este es debido a la fuerza de 10 kilonewtons que se está aplicando. Ahora, entonces, esta fuerza de acá genera deformación en el eje X, que se va a dilatar. Esta deformación la tenemos que limitar, la reducimos otra vez al limitante que tenemos, que serían las líneas negras siempre, y esa reducción o ese incremento de la deformación que limitamos va a ser el esfuerzo que se va a generar en el eje X, ¿verdad? Y ese esfuerzo sería un esfuerzo radial. ¿Por qué? Porque así como en el eje X va a producirse en todo el perímetro del tubo, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo radial venimos y para trasladarlo a un esfuerzo circunferencial, que sería el que está actuando sobre las paredes del tubo, seccionamos nuestro tubo, trabajamos nuestro diagrama de cuerpo libre acá. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos las fuerzas que se van a generar en las paredes del tubo. Calculamos, nos da nuestro valor de la fuerza. De ahí para una pared sería esto de acá. Luego calculamos el esfuerzo circunferencial.
aquí realmente no nos interesó calcular el esfuerzo, o la fuerza que se va a generar en la pared. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ya cuando calculamos el esfuerzo circunferencial, sabemos que la fuerza que se está generando en la circunferencia va a ser esta de acá. Y el área que sería el espesor por la longitud, ¿verdad? Las longitudes las anulamos, como vemos acá, y ya nos queda únicamente esto de acá. Como de aquí todos los valores conocemos el esfuerzo radial, conocemos el diámetro, conocemos, pues el 2 lo conocemos obviamente, y conocemos el espesor del tubo, sustituimos valores y nos da el esfuerzo circunferencial, ¿verdad? Entonces, estamos, nos vemos otro día. Feliz noche.